Hola amigos, hoy os voy a contar un crimen peculiar, un crimen que me ha llamado siempre muchísimo la atención, un crimen que haría, sí sé, la mejor novela negra, la mejor, porque denota la existencia de una cosa que siempre hemos pensado, los que nos gusta la novela negra, que el crimen perfecto existe. Y el mejor crimen perfecto que podemos tener es un crimen de una persona muy conocida, de una persona tan conocida que es venerada por millones de ciudadanos y que se hace delante de las cámaras de televisión y que sin embargo sigue siendo perfecto, sigue sin poderse ver quién es el criminal, y después de 50 años creo que han pasado, sigue sin saberse, creo que son 60 años ya, creo que sigue sin saberse nada absolutamente, y hay intereses ocultos, intereses absolutamente para que nada se vuelva a saber. Estoy hablando, como ya lo saben muchos, del crimen del 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Voy a entrar rápidamente en materia. John Fitzgerald Kennedy es elegido con un margen muy estrecho en 1960. Y rápidamente despierta muchísimas expectativas, fundamentalmente en torno al conflicto de Vietnam en el que está metido Estados Unidos. Rápidamente, voy a decirlo, es asesinado en Dallas en 22 de noviembre de 1963 en una plaza redonda. Y de una forma muy rápida es capturado su presunto asesino, un tal Lee Harvey Oswald, que según el informe oficial se establece que fue una persona sola, que va a ser identificada como su único asesino, que se piensa que actuó solo. Y antes de llegar a juicio, este hombre va a ser asesinado, e igualmente, de una forma igualmente espectacular que su víctima, el presidente de los Estados Unidos, el presunto asesino Lee Harvey Oswald, es eliminado de la vía pública delante de las cámaras sin que nadie pueda hacer nada por él. Con lo cual, el asesino del presidente, vamos a decir que no puede ser juzgado. El dictamen oficial, lo que llamaremos la comisión Warren, que hace el informe Warren, dice que, bueno, pues que el presidente ha sido eliminado por este señor, que no puede ser juzgado, que no puede ser interrogado, vamos a decir, en más profundidad, y que asunto cerrado. Y entonces la cuestión que podemos decir es si realmente el asunto es cerrado, y si nos quedamos todos tan tranquilos, dado que además Estados Unidos no es cualquier país, tiene una gran influencia sobre los demás, y si esto puede considerarse de esta forma caso cerrado, sobre todo para nosotros que somos amantes del género negro. Esto es muy interesante, porque es que son historias de asesinato, historias negras, historias muy relacionadas con el poder, pero que nos afectan a todos los demás. Rápidamente se van a ver las inconsistencias que hay, y esto se ha visto en una película que todos conocemos, que es la película JFK, Caso Abierto, de Oliver Stone, que establece, sirve mucho para los amantes de todas estas cosas, sirve mucho para ver realmente cómo la prisa que tiene la oficialidad por cerrar el caso sin ver en profundidad qué es lo que hay. Luego la película ha sido muy criticada por otras cosas, pero lo que se ve es que el presunto asesino Lee Harvey Oswald, y luego asesinado, estaba en una posición posterior respecto al presidente, cuando realmente, según todos los informes forenses, la bala que le entra al presidente por la cabeza le entra desde delante,
obligatoriamente, lo cual obliga a pensar que si Lee Harvey Oswald estaba ahí y realmente tenía un fusil y realmente dispara, al menos tuvo que haber 2 tiradores, sino 3, esto no se investigó. Después hay otras muchas cosas, como el presidente y por tanto quien organiza la comitiva presidencial no tenía agentes escudo a un lado y a otro del coche que lo defendieran en una plaza tan abierta, como tampoco había un coche al frente de la comitiva presidencial que le hiciera también de escudo. Hay un montón de inconsistencias. Parecía que alguien en la comitiva presidencial hubiera asegurado que en ese momento, en ese lugar, el presidente John Fitzgerald Kennedy estuviera particularmente vulnerable. Eso es cosa sabida. Por tanto, permite pensar realmente que realmente había un complot, que ahí había realmente un complot. El asunto es que eso jamás se investigó y nos permite pensar. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda la libertad de pensar. De eso yo les animo a leer, yo les animo a bucear porque hay muchísimo, hay libros en torno. Y nos queda a todos los que somos apasionados de la novela negra y que somos apasionados del crimen político y de la ficción política pensar quién estaba detrás de esto. Mire, vamos a ver, John Fitzgerald Kennedy se había hecho muchos enemigos en su ascenso al poder y en el ejercicio del poder tan corto que había tenido. Pero sobre todo, cuando aplicamos el cui prodest, el a quién le beneficiaba la muerte el 22 de noviembre de John Fitzgerald Kennedy, tenemos una persona particularmente que parece estar en el centro de todas las hipótesis, que es justamente la persona que el mismo día del asesinato de Kennedy sube al poder máximo de los Estados Unidos, que es Lyndon Johnson. Lyndon B. Johnson, el 22 de noviembre, accede. De esto, lógicamente, es una simple especulación y muchos me podrán acusar que es una especulación injusta. Y es posible. Sin embargo, hay muchos elementos, muchos indicios que nos permiten plantearlo. En primer lugar, Lyndon Johnson, una persona mayor que Kennedy, 10 años mayor, toda la vida en la política, accede al ticket, lo que llamamos el ticket presidencial para 1960, que a él probablemente le supo poco. Él quiso ir de primero, él quiso ir al ticket presidencial, Kennedy se le cuela por delante, eso probablemente no le satisfizo absolutamente nada. Él posiblemente hubiera algún rencor. Había una mala relación entre ambos por muchos aspectos. Había comentarios que se registran en aquellos aspectos de que Kennedy no tenía una buena opinión de Lyndon Johnson y se planteaba que para el ticket de la reelección, o sea, cuando Kennedy se iba a plantear la reelección para 1964, no iba a ser con Lyndon Johnson. Y no iba a ser con Lyndon Johnson por varias razones que además constan. Es que Lyndon Johnson tenía 4 causas pendientes. Una causa que era por prevaricación, por incumplimiento o por ruptura de contratos públicos. Están por aquí un momentito que os la miro enseguida porque es que ahora mismo la memoria no me falla. Pero Lyndon Johnson dice exactamente, aquí la tengo, prevaricación, violación de contratos gubernamentales, lavado de dinero y una por soborno. Y este hombre llega al gobierno cuando matan a Kennedy y todas estas causas desaparecen por completo. Por tanto, vamos a decir que no solo no se acaba la carrera de Lyndon Johnson, llega al puesto que siempre había querido y además estas causas van a desaparecer por completo. Esto es mucho más complejo, o sea, la hipótesis Lyndon Johnson, como figura en todos los lugares, es una más, pero una muy central, porque Lyndon Johnson, según muchos testimonios, tiene relación con convictos o exconvictos, buenos tiradores relacionados con el AMPA. Hay una relación entre muchas cuestiones, relación con Edgar Hoover,
que todos saben quién es. Hay una película de DiCaprio estupenda hablando de su personalidad, el fundador del FBI, relaciones con la mafia, relaciones con los anticastristas que fracasaron en Bahía Cochinos y que estaban resentidos, muy resentidos con Kennedy, relaciones con una CIA, que ahora veremos a continuación, que estaba también muy enfadada con Kennedy, porque Kennedy se planteaba reformarla a fondo y hacer dimitir o quitarse de en medio a varios cargos. Esto es mucho más complejo, no lo puedo resumir aquí. Yo simplemente animo a los interesados en este tema que profundicen, porque la hipótesis de Oliver Stone en la película JFK Caso Abierto posiblemente no sea la mejor enfocada, la más correcta de un sector militar e industrial, porque realmente además tampoco es coherente. O sea, Kennedy no, a lo largo de sus 3 años no se planteó o no aminoró el ritmo de la guerra de Vietnam. Por tanto, la hipótesis de Lyndon Johnson cobra un papel importante, ahora diremos más a continuación, porque además hay un papel crucial acerca de esta presidencia del 64 al 68 de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson es un personaje importante, por lo siguiente: es la presidencia más importante en el momento crucial de la guerra de Vietnam. Es la presidencia en la cual, cuando Estados Unidos está más implicada, tiene más soldados en Vietnam, está matando más, pero también teniendo más bajas, y por tanto con una contestación interior en casa muy fuerte, cuando realmente Lyndon Johnson se da cuenta perfectamente, y su gobierno, que no van a ganar esa guerra, y que por tanto se dan cuenta que de algún modo, y salvando como puedan los muebles, tienen que empezar a retirarse de Vietnam de alguna forma, y que por tanto tras esa presidencia Johnson no puede plantearse la reelección, y ya sí está acabada su carrera política. Es un momento además, para todos los que nos guste esto, que se plantean, se sitúan las películas señeras conocidas como Hair, como Platoon, como La chaqueta metálica, como Apocalipsis Now, como El cazador. Las grandes películas de Vietnam son situadas en el momento de la presidencia de Lyndon Johnson. Por tanto, no es cualquiera este personaje. Bueno, yo os voy a dejar ya, pues me estoy prolongando mucho este vídeo, por un testimonio importante de Howard Hunt. Howard Hunt en su lecho de muerte. Howard Hunt es un agente de la CIA toda su vida. Este hombre, cuando se está muriendo, de acuerdo con su hijo, da muchas charlas, da muchos audios, da muchos testimonios, pero todos dicen lo mismo. Él está diciendo que él con varios organizaron la muerte de Kennedy. Él con varios organizaron la muerte de Kennedy, y la muerte de Kennedy fue una orden de Lyndon Johnson. Voy a decir, a ver, las palabras exactamente. En grabaciones de audio, discusiones y escritos, Hunt dijo que él y otros muchos estuvieron implicados en la conspiración para asesinar el presidente Kennedy. Este acto tuvo un nombre en clave, esta conspiración, que se llamó The Big Event, es el gran evento, y que Lyndon Johnson ordenó el asesinato. Este Howard Hunt, por cierto, esto hay que decirlo, no es cualquiera, este es uno de los fontaneros del caso Watergate, y además había estado implicado mucho antes en el asunto del desembarco frustrado de anticastristas, de cubanos anticastristas en la Bahía Cochinos. Por tanto, sabía perfectamente de las tripas profundas de la CIA en aquella época, y cuando habla de esto, y lo dice prácticamente poco antes de morir, básicamente su testimonio, desde luego, si no nos lo creemos a pie juntillas, es para tenerlo muy en cuenta. Por tanto, Kennedy, caso cerrado. Hombre, ustedes dicen. Desde luego, desde un punto de vista no estadounidense como es el español, nos afecta. Lo sucedido en Estados Unidos
nos afecta. Hay una acumulación de indicios. Evidentemente la muerte de Lyndon Johnson en el año 73, creo que fue, le exime ya de todo tipo de responsabilidad. Sin embargo, puede que todavía exista alguien viviendo, y no lo sé, que pueda decir cosas. Sin embargo, lo que creo que todavía está claro es que la administración americana, las tripas profundas de la administración americana, no quiere abrir la boca ni retomar el tema, para nada. Y que si algún novelista le diera por hacer un novelón acerca del tema, poniendo los límites de la democracia más antigua de nuestro entorno, tendría problemas muy importantes para publicar, y que es posible que esta novela no viera la luz y que el novelista apareciera suicidado o en un accidente de tráfico o muerto de forma inexplicada. Por si las moscas, no se lo aconsejo a nadie, y aconsejo mejor que hagan una ficción pura que no pueda inquietar al poder. Yo les dejo hasta otra, y esta inquietante novela negra real acerca de los usos del poder será seguida por otras historias de la realidad, historias negras sin lugar a duda, que nos ponen a todos los pelos de punta.